El rey Alfonso X el Sabio fue una figura clave para la historia de nuestro pueblo. El Hoyo de Pinares. En 1273 nos otorgó una carta de heredad delimitando nuestro término, que supuso nuestro nacimiento jurídico. 750 años después, Hace 750 años, el rey Alfonso X, conocido como el Sabio, otorgó a los habitantes del Follo la carta de heredad, reconociendo así su término municipal. Con la carta, además de repoblar terreno conquistado, Alfonso X garantizaba el alimento de la población que habitaba en la aldea gracias a las tierras cultivables que les ofrecía. Así fue como los caballeros del rey llegaron a lo que a día de hoy se conoce como el Hoyo de Pinares. Lo que querían garantizar una seguridad y un sustento, ya veían que se habían asentado aquí gente fruto de la repoblación, y querían dotarlos, delimitarlos, ese nacimiento jurídico en una carta, cuál es su pueblo, cuál es su municipio, que entonces se llamaba El Follo, que también significa hondonada, de ahí viene el nombre de Hoyo, en 1273. Y esa carta iba delimitando los límites del pueblo. Y lo más bonito de esa carta es que si la leemos tal cual, que además la tenemos traducida al castellano actual, pues esa carta vienen nombres y parajes que en la historia oral que nos han ido contando nuestros abuelos, pues de los huertos, de las viñas, de los olivares, de los pinares, los nombres se conservan 750 años después. Una carta de heredad que supuso su nacimiento jurídico y el comienzo de una larga historia, además de servir de protección para los habitantes. Porque venían otros señores a quitárnosla y ellos iban con esa carta y como ya era un rey sabio que se anticipó el derecho, pues iban, litigaban con el concello del Hoyo y los hoyancos a través de esa carta garantizaban que aquí vivían y aquí seguimos. Esa carta no se conserva el original, pero gracias a esos litigios en el archivo municipal de Ávila se iba transcribiendo de forma literal y diciendo que en 1273 la carta, y se transcribía de forma literal para no perderse. Litigios de los cuales se han podido sustraer algunos fragmentos. Frases elegantísimas, como una que podemos ver ahí, y vemos cómo moraban en un lugar esquivo de muy grandes peñascales y montañas, como otras que vemos ahí, entendiendo que era servicio de Dios y de nuestro rey, dimoslo este heredamiento. O sea, es precioso y yo creo que es un orgullo. Una festividad que ha inundado de alegría, júbilo y satisfacción a toda una localidad orgullosa de sus raíces. Y además lo que proyectamos es un pueblo vivo. Habremos sufrido una adversidad, pero seguimos vivos, proyectamos vivo, viveza, esperanza, ilusión, historia. O sea, ilusión, es que eso es fundamental. Y yo es lo que intento transmitir, fuerza a los hoyancos y que estén orgullosos de lo que fuimos y de lo que somos. Adversidad como fue el incendio del pasado verano, que incluso obligó a sus más de 2.500 vecinos a ser desalojados de sus hogares. Un manto de ceniza y tristeza que tiñó de negro sus pinares, pero respetando su gran sello de identidad, el pino castrejón. Ese pino castrejón pues, nos representa ese carácter resistente que no habrán pasado los hoyancos en 750 años,
decía que una invasión, una reconquista, una repoblación, guerras, sequías, plagas, incendios, inundaciones, de todo, y aquí seguimos. O sea, siempre es un ejemplo de superación. Superación que han querido plasmar con mucha creatividad en vídeos promocionales. También hemos presentado un cómic muy bonito, a través de las aventuras de Andar y Disfrutar, que los metemos esta carta a través de dos personajes de animación para que esto llegue a todo el mundo. Por eso también hemos hecho una canción que se llama 750. Son muchas las actividades que a lo largo del año se han celebrado y van a continuar desarrollándose en torno a esta efeméride, como una mesa redonda donde el paso del tiempo, la carta de heredad y la historia medieval fueron los protagonistas, acompañados, eso sí, por las cantigas de Santa María de Alfonso X, interpretadas por el coro creado para la ocasión, Chorus de CCL. Santa María, espera un día, mostranos guía, pero Dios se nos guía. Santa María, espera un día, mostranos guía, pero Dios se nos guía. Para poder entender la historia del Hoyo hay que remontarse a su pasado, a su origen, aunque sea difícil saber quiénes fueron los primeros pobladores de esta tierra. Aquí en el Hoyo no existen restos arqueológicos que nos hagan deducir que hubo presencia en esa época, pero curiosamente sí que tenemos en nuestras costumbres actuales parte de patrimonio inmaterial. Patrimonio inmaterial que responde a costumbres celtas, como la conocida vaquilla de los quintos. Esa vaquilla es un rito, bueno, pues probablemente de aquella época, por lo que dice Caro Baroja, que luego se cristianiza, ¿no? Cuando el cristianismo se expande, pues lo pone bajo la advocación en algunos sitios de San Blas y aquí, por ejemplo, el 20 de enero San Sebastián, ¿no? Pero realmente el rito era previo. Y luego otra tradición que sí que claramente tiene raíces celtas es nuestro calbote. Que sobreviva hoy, en el siglo XXI, este patrimonio inmaterial que tiene raíces celtas, ¿quiere decir que aquí hubo presencia celta? Pues no necesariamente. O sea, puede ser que sí, pero también puede ser que se haya copiado otras localidades, aunque a mí me parece improbable porque está como muy salteado. Y luego ya lo que sí tenemos con restos arqueológicos absolutamente tangibles es a principios de la Edad Media, antes del periodo que vamos a tratar nosotros aquí, pues la necrópolis en la zona llamada San Vicente, que yo creo que es de trazas visigodas. ¿Es cierto que en el siglo XII, es decir, justo en el siglo anterior a la carta, pertenecíamos a Segovia? Pues es cierto, sí. En un documento que está en la Real Academia de la Historia, se acredita y se documenta que en febrero de 1184, el rey Alfonso VIII, rey de Castilla entonces, dio un privilegio a Segovia para deslindar Segovia con las tierras de Ávila. Y en ese deslinde se habla de que va por el río Botoya, va yendo hacia la zona de Ávila, por el arroyo La Avellaneda, que actualmente delimita la linde entre Navalperal y Las Navas, sigue hacia la Porqueriza, el Quintanar y el Follo. Es decir, que hace más de 800 años el Hoyo Era Segovia, quedó ¿no? en tierra de Segovia. En 1221 nace en Toledo Alfonso X de Castilla, al que años después se le reconocería como el Sabio. Su reinado se caracterizó por una beneficiosa política económica y para los hoyancos por otorgarles la carta de heredad. La carta de heredamiento responde a la segunda repoblación que ya lo hace Alfonso X, porque es que el alfoz y tierra de Ávila era gigantesco. En el siglo XIII era como 3 veces más que las actuales provincias vascas. O sea, el 80% de la provincia de Cáceres pertenecía a Ávila. Entonces se les encargó, dando términos a las aldeas, se les encargó que fueran repoblando, el concejo fuera repoblando, pero como era tan extenso,
el concejo no tenía capacidad de hacerlo. Con lo cual el rey tomó cartas en el asunto y al final, pues, o sea, él empezó a conceder heredamientos. ¿Y qué peculiaridades podemos contar de los caballeros que vinieron aquí? Pues los caballeros, estos eran nobles, nobles de Ávila, que eran, o sea, baja nobleza, para entendernos. Ya les había concedido una exención a todos los caballeros para no pagar pechos y privilegiarles. Y fue cuando se creó la caballería villana. Y bueno, y ahí es donde están enmarcados estos caballeros con un régimen no de alta nobleza, sino de baja nobleza, la caballería villana o la nobleza de la villa. Lo que hoy se conoce como provincia de Ávila, durante una gran parte de la Edad Media estuvo dividida administrativamente en señoríos, marquesados o condados. El señorío de don Álvaro de Luna abarcaría, entre otros, la conocida como ciudad y tierra de Ávila, cuya extensión administrativa estaba bajo el mando del señor corregidor de Ávila, que se adjudicaría el término de Hoyo de Pinares, lugar que hasta entonces se había mantenido independiente. La cuestión es que aquí hay una serie de pleitos numerosos y las constantes apelaciones. Siempre se entregaba al asocio, o sea, disponían que esos términos fueran siempre comunales, de aprovechamiento comunal de toda la tierra. Y entonces, llegado ya al pleito, que es donde insertan la carta de concesión de Alfonso X, y la insertan simplemente pues para poder demostrar que eso es término de uso comunal, pero de la aldea, de término de aldea, únicamente para los vecinos, no de toda la tierra. Y ese pleito que le dan la razón al final a los Dávila, porque ya a partir de 1476, en toda la zona esta del Porrejón, o sea, Navalorno, Navaserrada, Robledo Halcones, todo esto, toda la zona esta de Pinares, siempre aparece Pedro de Ávila, el abuelo del futuro marqués. En 1587 el Hoyo de Pinares inicia los trámites ante la corona para segregarse de la jurisdicción de la ciudad de Ávila y constituirse como villa independiente. Pero las Cortes en 1592 se pronunciaron en contra. El deseo por ser territorio independiente se recuperaría con Felipe IV, ya que el monarca trataba de paliar las grandes pérdidas de las arcas reales. En 1627 se produce la venta jurisdiccional y luego tienen sucesivas trámites, él se opone, Ciudad de Ávila también, y bueno, pues acaba en un proceso largo al final del siglo XVII. En 1698 el término municipal pasa de denominarse El Follo a El Hoyo de Pinares, pero no es hasta el año 1851 cuando la localidad vuelve a formar parte de la ciudad y tierra de Ávila. Una mesa redonda que finalizó con la entrega a los participantes de una edición enmarcada del sello de correos dedicado a la efeméride, a lo que prosiguió el Canticorum Júbilo de Händel. Historia que se ha ido forjando con el paso de los años, que la han ido escribiendo generaciones y generaciones de ollancos. Nobles, derechos, disputas y resoluciones, pero también familias anónimas que con su esfuerzo construyeron y sacaron adelante el municipio que ahora disfrutan todos los vecinos de esta localidad. Unidos y resistentes, como su Pino Castrejón, para seguir conquistando el futuro. Cuenta la leyenda que una tierra levantada con la fuerza milenaria de un pinar, campos bendecidos entre sierras y dos ríos deseaban ser viñedo y olivar. Era un bosque oscuro que dejaba ser teñido con los rayos de una nueva voluntad. Supo transformarse en un espacio de sustento que esta tierra tan valiosa pudo dar.
Son 750. Soy un vino piñonero. No hay incendio que duela. En la unión está la fuerza. Otros tiempos las aldeas se partieron y olvidaron la promesa de un hogar. Un rey sabio dijo que la vida que anhelaban en el hoyo la podían encontrar. Moraban en un lugar esquivo de grandes peñascales y montañas. Estaban unidos, estaban en casa. Son 750. Soy un vino piñonero. No hay incendio que duela. En la unión está. Son 750. Soy un vino piñonero. No hay incendio que duela. En la unión está la fuerza. La fuerza. La fuerza. La fuerza. 750. Soy un vino piñonero. No hay incendio que duela. En la unión está la fuerza.